¿Alguna vez has tenido la sensación de ser completamente invisible? ¿Estar en una sala llena de gente y sentir que nadie te ve? ¿Aportar ideas que son ignoradas hasta que alguien más dice exactamente lo mismo y de repente todos prestan atención? ¿Trabajar incansablemente mientras otros menos cualificados reciben reconocimiento y oportunidades? Existe una experiencia profundamente dolorosa de invisibilidad social que millones de personas experimentan a diario, y lo más inquietante es que esta invisibilidad no tiene nada que ver con tu competencia real, tu valor objetivo ni tus logros tangibles. Tiene todo que ver con tu posicionamiento psicológico, con cómo te presentas energéticamente al mundo, con señales invisibles que comunican al inconsciente colectivo si debe ser notado o ignorado, valorado o descartado. Carl Jung dedicó su vida a comprender los profundos mecanismos de la psique humana y descubrió algo revolucionario. La forma en que los demás te perciben y valoran no está determinada principalmente por tus méritos objetivos, sino por patrones arquetípicos y dinámicas psicológicas que operan completamente por debajo del nivel de la conciencia. Jung se dio cuenta de que hay personas que, independientemente de sus cualificaciones reales, permanecen perpetuamente en la sombra, invisibles, subestimadas, mientras que otras, a veces con menor competencia técnica, naturalmente exigen atención, respeto y son consideradas indispensables. Y la diferencia no radica en lo que estas personas hacen, sino en quiénes son psicológicamente, en cómo se posicionan internamente y cómo esta posición interna se manifiesta externamente a través de 1000 señales sutiles. Aquí está la verdad liberadora que Jung reveló. No necesitas ser extraordinariamente talentoso para ser valorado. No necesitas ser el más inteligente ni el más competente. Lo que necesitas es comprender y aplicar las profundas leyes psicológicas que rigen la percepción del valor. Necesitas comprender cómo el inconsciente colectivo categoriza a las personas, qué arquetipos exigen respeto automático, qué patrones energéticos atraen oportunidades y, sobre todo, cómo realizar el trabajo interno de individuación que te transforma de alguien que es fácilmente ignorado en alguien cuya presencia y contribución se vuelven innegablemente valiosas. Porque la invisibilidad no es tu destino, es simplemente el resultado de patrones psicológicos específicos que pueden identificarse y transformarse cuando comprendes los profundos mecanismos que Jung dedicó décadas a desentrañar. Si te sientes crónicamente infravalorado a pesar de tus esfuerzos, si notas que gente menos cualificada avanza mientras tú permaneces estancado, si sientes que tu voz nunca es realmente escuchada, si cargas con la dolorosa sensación de no importar a pesar de saber que tienes mucho que ofrecer, o si simplemente quieres entender los códigos psicológicos ocultos que transforman a alguien de invisible a indispensable, estas 10 estrategias basadas en las profundas reflexiones de Carl Jung te revelarán exactamente lo que necesitas cambiar, no en el mundo externo, sino en tu propia psique, para que el mundo externo finalmente refleje el valor que realmente posees. Antes de profundizar en estas 10 estrategias transformadoras que te transformarán de invisible a indispensable, utilizando los principios revolucionarios de la psicología profunda, si quieres comprender los mecanismos invisibles de la psique que determinan la influencia, el valor y el posicionamiento social, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana encontrarás contenido sobre las enseñanzas de Carl Jung y otros pensadores que exploraron las profundidades de la mente humana y cómo ésta determina nuestro destino. Comencemos ahora este viaje transformador con la primera estrategia que, por sí sola, puede empezar a cambiar la forma en que te perciben y valoran.
Para comprender estas 10 estrategias, primero es necesario comprender el concepto fundamental junguiano de individuación y su relación con el valor percibido. Jung se dio cuenta de que la mayoría de las personas viven lo que él llamó una vida inconsciente, operando mediante patrones automáticos, roles sociales rígidos y una identificación total con lo que él llamó la persona, la máscara social. Cuando te identificas completamente con tu persona, cuando no has realizado el trabajo de conocer e integrar las profundidades de tu psique, te vuelves genérico, reemplazable, uno más entre la multitud. Careces de esa cualidad única de presencia que atrae la atención de la gente porque, en esencia, vives una versión copiada de las expectativas colectivas en lugar de expresar tu yo verdadero y único. Jung observó que quienes han completado al menos una parte significativa del proceso de individuación, el proceso de convertirse en uno mismo en lugar de ser una copia de las expectativas sociales, destacan automáticamente. No porque intenten destacar, sino porque la auténtica singularidad es magnéticamente atractiva para la psique humana. Cuando conectas con tu verdadero yo, cuando has integrado tu sombra, cuando ya no desempeñas un rol, sino que vives tu verdad única, emanas una cualidad energética que el inconsciente colectivo reconoce como valiosa. Es como si transmitieras en una frecuencia diferente, y esta frecuencia única atrae automáticamente la atención y el reconocimiento. Pero este es el problema que mantiene a la mayoría de las personas invisibles. Creen que el camino para ser valoradas es asemejarse más a lo que se valora colectivamente. Observan a las personas exitosas e intentan copiar comportamientos externos, adoptar las mismas opiniones, vestirse de la misma manera, hablar de la misma manera. Pero esto crea exactamente lo contrario de lo que desean. Cuanto más intentas encajar, más genérico te vuelves. Cuanto más suprimes tu singularidad en favor del conformismo, más invisible te vuelves, porque hay miles de otras personas haciendo exactamente lo mismo. Jung enfatizó que el camino para ser verdaderamente notado y valorado es, paradójicamente, el camino de la individuación, de volverte más único, no menos. Pero la individuación no se trata solo de ser diferente por el simple hecho de serlo. No es una rebelión vacía ni una excentricidad performativa. Es el profundo trabajo de descubrir quién eres realmente bajo todas las capas de condicionamiento, expectativas y miedos, y luego tener la valentía de expresar esa verdad única. Cuando haces ese trabajo, cuando realmente te conviertes en un individuo en el sentido junguiano, no necesitas luchar por la atención ni el reconocimiento. Tu genuina singularidad atrae automáticamente, porque en un mar de conformidad y genérica, la auténtica autenticidad es extraordinariamente rara y valiosa. Ahora pasemos a 10 estrategias específicas, cada una basada en las profundas percepciones de Jung sobre el funcionamiento de la psique humana y cómo los patrones psicológicos determinan el posicionamiento social y el valor percibido. La primera estrategia consiste en habitar conscientemente los arquetipos de poder. Jung descubrió que el inconsciente colectivo está estructurado por patrones universales que él llamó arquetipos, formas primordiales que influyen profundamente en cómo percibimos y categorizamos a las personas. Hay arquetipos asociados con un alto valor: el sabio, el guerrero, el mago, el soberano, el creador. Y hay arquetipos asociados con un bajo valor percibido: la víctima perpetua, el sirviente sin voz, la sombra invisible, el seguidor sin identidad propia. La mayoría de las personas invisibles habitan inconscientemente arquetipos de bajo valor. Se posicionan energéticamente como víctimas de las circunstancias, como sirvientes que solo existen para cumplir las órdenes de otros, como seguidores que nunca lideran ni toman la iniciativa.
Y el inconsciente colectivo que los rodea responde automáticamente a estos arquetipos, tratándolos según el patrón arquetípico que manifiestan. Si habitas el arquetipo de víctima, inconscientemente te tratarán con lástima, pero no con respeto. Si habitas el arquetipo del sirviente sin voz, la gente usará tus servicios, pero nunca te verá como un igual o un líder. La estrategia no consiste en fingir ser algo que no eres, sino en elegir conscientemente habitar arquetipos de poder que se alineen con aspectos genuinos de tu ser. Quizás haya un sabio interior que has estado reprimiendo por miedo a parecer pretencioso al compartir tu sabiduría. Quizás haya un guerrero interior que has reprimido porque te enseñaron que la asertividad es agresión. Quizás haya un creador que has negado porque te condicionaron a solo ejecutar, nunca a iniciar. El trabajo consiste en identificar qué arquetipos de poder resuenan con tu naturaleza auténtica y luego darles expresión deliberadamente. Esto se manifiesta en decisiones específicas. Cuando habitas conscientemente el arquetipo del sabio, no dudas en compartir reflexiones profundas, incluso si otros no te han pedido tu opinión. Cuando habitas el arquetipo del guerrero, defiendes tus límites y no permites que te traten como un felpudo. Cuando habitas el arquetipo del creador, inicias proyectos y propones ideas en lugar de esperar siempre la dirección de los demás. Cada vez que actúas desde estos arquetipos de poder, envías señales al inconsciente colectivo que te reposicionan de un valor bajo a uno alto en la jerarquía psicológica. Un ejemplo práctico. Imaginemos una reunión donde se debe tomar una decisión importante. La persona que habita el arquetipo del sirviente invisible espera pasivamente a que otros decidan y luego ejecuta. La persona que habita conscientemente el arquetipo del soberano o sabio ofrece perspectiva, propone dirección y asume un rol de guía, incluso sin haber sido designada oficialmente para ello. El inconsciente colectivo del grupo responde automáticamente a esta manifestación arquetípica con mayor respeto y atención. No porque la persona finja autoridad, sino porque genuinamente habita un patrón arquetípico que impone valor. La segunda estrategia consiste en integrar y expresar selectivamente la sombra. Jung consideraba que la sombra, todos los aspectos de nuestra personalidad que reprimimos porque los consideramos inaceptables, contenían no solo negatividad, sino también cualidades de poder que habían sido exiliadas. Muchas personas invisibles han reprimido aspectos de la sombra que en realidad son necesarios para ser vistos y valorados. Quizás reprimieron la ambición porque se la tildaba de egoísmo. Quizás reprimieron la asertividad porque se la castigaba como agresión. Quizás reprimieron la autopromoción. La opción fue rechazada por considerarse arrogancia. Quizás suprimieron la competitividad por considerarla poco espiritual. Pero aquí está la verdad que Jung reveló. Estos aspectos reprimidos de la sombra no desaparecen, simplemente operan en el inconsciente de forma distorsionada. Y lo que es más importante, sin acceso a estos poderosos aspectos de la sombra, permaneces perpetuamente invisible porque operas solo con la mitad de tu energía psíquica disponible. La mitad socialmente aceptable, que por sí sola no basta para destacar en un mundo competitivo. Integrar la sombra no significa volverse destructivo ni violento. Significa reconocer y reintegrar aspectos de poder que fueron injustamente exiliados. La estrategia consiste en identificar qué cualidades poderosas has reprimido y luego comenzar a expresarlas conscientemente de forma integrada. Si has reprimido la ambición, empieza a reconocerla como legítima y permítete perseguir activamente lo que quieres, en lugar de esperar pasivamente a que te lo concedan.
Si has reprimido la asertividad, practica la defensa de tus posturas y necesidades, incluso cuando te genere cierta incomodidad. Si has reprimido la autopromoción, reconoce que compartir tus logros no es arrogancia cuando se hace con autenticidad. Es simplemente dejar que los demás sepan el valor que ofreces. La expresión selectiva de la sombra implica no actuar impulsivamente en cada aspecto de la sombra. Eliges conscientemente qué aspectos de la sombra contribuyen a tu crecimiento y expresión auténtica y cuáles son verdaderamente destructivos. Quizás reconoces que has reprimido la ira, que se manifiesta como resentimiento pasivo-agresivo. La integración no se trata de estallar con todo el mundo. Se trata de canalizar esa energía de ira hacia una asertividad sana y la defensa de los límites. Quizás reconoces que has reprimido el deseo de reconocimiento, calificándolo de vanidad. La integración se trata de reconocer que querer ser visto y valorado es completamente humano y legítimo, y de permitirte conscientemente perseguirlo. Jung decía que lo que no traes a la conciencia se manifiesta en tu vida como destino. Cuando ocultas aspectos de poder, inconscientemente te saboteas a ti mismo y te impides alcanzar el reconocimiento que deseas. Pero cuando integras conscientemente estos aspectos, recuperas una enorme energía psíquica que se desperdiciaba en la represión, y esta energía se manifiesta como una presencia más fuerte, acciones más audaces y una postura más visible. La tercera estrategia consiste en desarrollar lo que Jung denominó personalidad mana, una presencia psicológica que conlleva un poder luminoso. Jung observó que ciertas personas parecen poseer una cualidad magnética que atrae automáticamente la atención y el respeto. No se trata de un carisma superficial ni de un desempeño calculado. Es algo más profundo, una cualidad de presencia que surge de un profundo trabajo psicológico y de un nivel de integración interna que se manifiesta externamente como autoridad psicológica natural. Jung la denominó personalidad mana, un término de culturas antiguas que se refiere al poder espiritual o psíquico. La personalidad maná no se puede fingir, ya que proviene de una verdadera integración psicológica. Proviene de confrontar tus sombras e integrar aspectos reprimidos. Proviene de diferenciar entre la personalidad y el yo verdadero. Proviene de establecer una relación consciente con el inconsciente. Proviene de realizar suficiente trabajo de individuación para que ya no estés fragmentado internamente, sino que operes desde un centro integrado. Al alcanzar este nivel de integración, emanas una cualidad que el inconsciente colectivo reconoce como poder genuino, y las personas responden con atención y respeto automáticos. ¿Cómo se desarrolla la personalidad de maná? No mediante técnicas externas, sino mediante un profundo trabajo interior. Cada vez que enfrentas un miedo en lugar de evitarlo, refuerzas tu maná. Cada vez que integras un aspecto de la sombra en lugar de reprimirlo, fortaleces tu presencia. Cada vez que actúas con autenticidad en lugar de performativamente, consolidas tu autoridad psicológica. Cada vez que eliges la verdad por encima de la conveniencia, aumentas tu poder luminoso. Es un trabajo acumulativo. Cada pequeño acto de valentía e integración refuerza la base de una presencia que con el tiempo se vuelve innegable. Jung advirtió sobre el peligro de la inflación del ego, donde alguien se identifica con los arquetipos de poder del inconsciente colectivo y comienza a creerse especial o superior. La auténtica personalidad maná se diferencia de la inflación porque proviene de una profunda humildad, del reconocimiento de que eres un canal para las energías arquetípicas superiores, no su fuente. Sirves a estas energías, no las posees. Cuando comprendes esto, puedes ejercer poder sin arrogancia, puedes tener una presencia fuerte, sin un ego inflado.
Puedes imponer respeto mientras permaneces conectado con tu humanidad ordinaria. La cuarta estrategia consiste en practicar lo que Jung llamó confrontar el opuesto. Jung comprendió que el verdadero crecimiento psicológico se produce al confrontar e integrar los opuestos, no al permanecer cómodamente en un polo familiar. Las personas invisibles suelen estar atrapadas en un lado de varias polaridades psicológicas. Quizás están atrapadas en el polo de la humildad extrema sin acceder a la asertividad. Quizás están atrapadas en el polo de dar sin acceder a recibir. Quizás están atrapadas en el polo de seguir sin acceder a liderar. Cada vez que te encuentras atrapado en un polo, operas con solo la mitad de tu energía psíquica, y esto te mantiene invisible porque no dispones de todos los recursos. La estrategia para enfrentar lo opuesto es practicar deliberadamente el polo que has estado evitando. Si te encuentras estancado en una humildad excesiva, practica deliberadamente lo opuesto. Permítete brillar, comparte tus logros, acepta elogios sin minimizarlos. Si te encuentras estancado en dar en exceso, practica deliberadamente recibir, permite que otros te ayuden, acepta ayuda sin sentir la necesidad de corresponder de inmediato. Si te encuentras estancado en seguir, practica deliberadamente liderar. Toma la iniciativa, propone direcciones, asume la responsabilidad de los resultados. Cada vez que enfrentas lo opuesto, expandes tu totalidad psicológica y te vuelves más visible porque operas con un espectro de energía más amplio. Jung consideró esto crucial para la individuación, ya que el objetivo no es ser unilateral, sino ser integral. Un individuo, en el sentido junguiano, puede ser humilde y asertivo según el contexto, puede dar generosamente y recibir con gracia, puede seguir cuando es apropiado y liderar cuando es necesario. Esta flexibilidad psicológica, esta capacidad de acceder a polos opuestos según lo exija la situación, es lo que diferencia a alguien invisible y unidimensional de alguien indispensable y multifacético. Porque cuando puedes acceder a todo el espectro de tu psique, tienes una respuesta adecuada para cualquier situación, y eso te hace enormemente valioso. La práctica empieza poco a poco. Si siempre te sientas al fondo de la sala, confronta a tu oponente y siéntate al frente. Si siempre esperas a que otros inicien una conversación, confronta a tu oponente y sé tú quien la inicie. Si siempre minimizas tus contribuciones, confronta a tu oponente y reconócelo abiertamente. Cada pequeño acto de confrontación expande tu capacidad psicológica y te reposiciona de invisible a cada vez más presente y valorado. La quinta estrategia consiste en desarrollar lo que Jung denominó la función trascendente. La capacidad de crear síntesis creativas entre opuestos, en lugar de caer en uno u otro bando. Las personas invisibles suelen tener una función trascendente poco desarrollada. O bien se rinden por completo a las expectativas externas, o bien se rebelan por completo contra ellas. Ambos extremos no les favorecen. La función trascendente es la capacidad de encontrar una tercera postura que integre las tensiones entre lo interno y lo externo, entre el yo y la sociedad, entre la autenticidad y el contexto social. Desarrollar la función trascendente significa aprender a mantener la tensión sin resolverla prematuramente. Cuando surge un conflicto entre lo que quieres expresar y lo que el contexto social espera, en lugar de ceder inmediatamente a lo social o ignorarlo impulsivamente, aprendes a afrontar esa tensión y a preguntarte, ¿existe una tercera postura que honre a ambas? ¿Existe una manera de ser auténtico que también sea socialmente inteligente? ¿Existe una manera de posicionarme que no sea ni sumisión ni rebelión, sino integración creativa? Esta capacidad de sintetizar información es sumamente valiosa porque te convierte en alguien capaz de navegar por la complejidad,
No eres solo una persona que sigue las reglas ciegamente, ni un rebelde predecible. Eres alguien capaz de encontrar soluciones creativas que otros no ven porque están atrapados en el pensamiento binario. Y esta capacidad de síntesis creativa te posiciona como indispensable porque puedes resolver problemas que parecen irresolubles para el pensamiento unilateral. Por ejemplo, podría haber tensión entre tus necesidades personales y las exigencias de un proyecto colectivo. Una función trascendente débil se desplomaría hacia un lado, ya sea sacrificando por completo tus necesidades o abandonando egoístamente el proyecto. Una función trascendente fuerte buscaría una tercera posición, quizás reestructurando tu participación de forma que sirva al proyecto, respetando al mismo tiempo tus limitaciones o proponiendo cambios que lo hagan más sostenible para todos. Esta capacidad de encontrar soluciones integrales, en lugar de capitular o rebelarse, te hace enormemente valioso. Pausa el video un momento y cuéntame en los comentarios cuál de estas 5 primeras estrategias te conecta más. ¿Reconoces qué arquetipos habitas? ¿Qué aspectos oscuros has reprimido que podrían contener poder? ¿En qué extremo te encuentras atascado y necesitas confrontar el opuesto? Comparte tu reflexión. Leeré todos los comentarios y responderé personalmente. Ahora, pasemos a las 5 estrategias finales que completan tu reposicionamiento de invisible a indispensable. La sexta estrategia consiste en cultivar lo que Jung llamó una actitud de individuación, una postura psicológica en la que te conviertes en tu propio referente en lugar de buscar constantemente la validación y la dirección externas. Las personas invisibles están perpetuamente en modo reactivo, esperando que otros reconozcan su valor, esperando permiso para expresarse, esperando ser elegidas o promovidas. Esta postura de espera pasiva es precisamente lo que mantiene la invisibilidad, ya que comunica al inconsciente colectivo que no tienes autonomía propia, que necesitas autorización externa para existir plenamente. La actitud de individuación es radicalmente diferente. Es cuando dejas de esperar reconocimiento y empiezas a reconocer tu propio valor. Es cuando dejas de esperar permiso y empiezas a tomar autoridad sobre tu propia expresión. Es cuando dejas de esperar ser elegido y empiezas a elegirte a ti mismo. Jung enfatizó que la individuación requiere asumir plena responsabilidad por tu propia vida, tus propios juicios, tus propios rumbos. Cuando haces esto, cuando te vuelves genuinamente autorreferencial, te reposicionas automáticamente porque estás emanando energía de alguien que no necesita validación externa para actuar. Esto se manifiesta en cambios específicos. En lugar de esperar a que tu jefe reconozca tu buen trabajo, reconoces internamente tu propio valor, lo que te da la valentía para pedir directamente un ascenso o un aumento. En lugar de esperar a que alguien te invite a un proyecto interesante, propones tu propia participación o inicias el tuyo propio. En lugar de esperar a que otros validen tus ideas, confías lo suficiente en tu propio juicio para implementarlas. Cada acto de autorreferencia, en lugar de referenciar a otros, te reposiciona de un seguidor invisible a un iniciador visible. Jung consideró esto esencial, ya que mientras dependas de la validación y la dirección externas, esencialmente estás cediendo tu poder a otros. Te vuelves invisible porque no ocupas tu propio espacio psicológico, simplemente ocupas los espacios que otros te permiten ocupar. Pero cuando desarrollas una actitud de individuación, cuando te conviertes en tu propio centro de gravedad psicológico, creas naturalmente tu propia visibilidad, porque ya no esperas el permiso de los demás para existir plenamente. La séptima estrategia consiste en desarrollar lo que Jung llamó una relación consciente con los símbolos y el significado.
Jung comprendió que los humanos somos criaturas creadoras de significado, y quienes pueden articular un significado profundo se vuelven automáticamente valiosos porque satisfacen una necesidad psicológica fundamental en el colectivo. Las personas invisibles suelen estar estancadas en el nivel literal y superficial de la experiencia, realizando tareas mecánicamente sin conectarlas con un significado mayor. Pero las personas indispensables tienen la capacidad de ver y articular el significado simbólico, de conectar las acciones cotidianas con narrativas más amplias, de encontrar profundidad donde otros solo ven la superficie. Desarrollar esta capacidad comienza cultivando tu propia relación con los símbolos. Presta atención a tus sueños. Son el lenguaje simbólico del inconsciente. Observa las sincronicidades, coincidencias significativas que Jung consideraba manifestaciones de la comunicación inconsciente. Busca patrones míticos en tu propia vida. ¿Qué arquetipo o narrativa vives? Cuando desarrollas esta sensibilidad simbólica en tu psique, empiezas a verla de forma natural en el mundo que te rodea, lo que te otorga una capacidad única para expresar significados que otros sienten pero no pueden identificar.